Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este día, como siempre es un placer acompañarle. Hoy martes 26 de febrero de 2019. Iniciamos una transmisión más de Los Productores y queremos compartir con usted un tema que es de nivel internacional pero que implica a México. Porque ahora parece que nos quisieran poner en medio, es decir, parece que nos están comprometiendo. Y esta es una de las voces o algunas voces internacionales que quieren que México se pronuncie a favor de la intervención militar o de la ayuda humanitaria, no de la intervención militar, de la ayuda humanitaria en Venezuela y que México reconozca el gobierno de Juan Guaidó. ¿Sí es Juan? Juan Guaidó. De Guaidó. Juan Guaidó. Bueno, algunas noticias sobre la crisis de Venezuela. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Mike Pence, pide a los miembros del Grupo de Lima que congelen los activos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. El vicepresidente insta a sus aliados americanos a congelar los activos de PDVSA y a entregárselos al gobierno del presidente interino, Juan Guaidó. Pence ha hecho esta petición en el llamado Grupo de Lima, que se reunió ayer en Bogotá para buscar soluciones al conflicto venezolano. Fíjese qué interesante. El mundo se organiza en función de la autodeterminación de los pueblos y ahora los países se organizan para determinar cómo tiene que conducirse un país. ¿Quiénes forman el Grupo de Lima? Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, y Estados Unidos, Venezuela representado por Juan Guaidó, a quien algunos grupos consideran el presidente legítimo, el autoproclamado presidente de Venezuela, y con la presencia de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que pues evidentemente es el país que pretende en un momento dado, en un caso extremo, iniciar una intromisión militar, una intervención militar en Venezuela, como si Estados Unidos no se diera cuenta que en el mundo ya conocemos la historia de lo que ocurre cuando se interviene militarmente un país y se deja peor de como estaba y no se resuelve absolutamente nada. No se instaura ninguna democracia, no se instala ningún Estado de Derecho, no se respeta ninguna libertad y tampoco se reconocen no se reconoce ningún tipo de derechos. Total que Maduro reacciona a esta petición, tachándola de grosero método de robo, y ha reclamado a la comunidad internacional que rechace la medida. En esta reunión, en la de lunes, la de ayer, del Grupo de Mérida, participó Juan Guaidó, que es reconocido por unos 50 países como presidente interino, y asegura que volverá esta semana a Venezuela. Hay que recordar que salió para el... ¿Cómo se llamó? El Live Aid, algo así, Colombia Live Aid o algo así, este concierto que se hizo para promover la ayuda humanitaria. Fíjese nada más qué mezcla ahí tan rara, tratando de vincular el tema de la música con el tema de lo humanitario y lo político, que yo creo que estuvo mal hecho. No, yo no estoy en contra de eso. Live Aid, que no es lo mismo, es un concepto que ha estado ahí para ayudar a otros pueblos desfavorecidos, pero ahora creo que se organizó mal, creo que estuvo mal dirigido y estuvo mal organizado. No es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma marca, no es el mismo nombre, no es el mismo festival. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero ahorita lo voy a buscar. Ahorita se lo digo. El asunto es que, ya escuchó usted las historias que han venido dándose toda la mañana. Guaidó asegura que regresará a Venezuela en el transcurso de la semana, porque el viernes se fue a Colombia para este festival y el Supremo le prohibió salir del país. Y entonces ahora ya no, veremos en qué condiciones regresa. Y el gobierno de Maduro, ya para terminar y para que Pedro me hagas favor de compartir el tema aquí con nuestros amigos del auditorio, el gobierno de Maduro retiene el lunes a Jorge Ramos y a otros 6 reporteros de Univisión en el Palacio de Miraflores tras una entrevista al líder chavista. Según asegura el comunicador, la retención se produjo después de que Maduro considerara inapropiadas algunas de las preguntas. Bien, es algo de lo que ha ocurrido. Ha habido muchas otras cosas. Se han cancelado visas de diplomáticos en la embajada de Venezuela en Lima. Se les ha notificado que estarán ilegalmente en el país a partir del 9 de marzo. Por otro lado, Trump se reunió con Carlos Vecchio, el representante de Estados Unidos de Juan Guaidó.
ante Estados Unidos de Juan Guaidó y solicitó al mandatario que incremente las acciones de presión contra Nicolás Maduro. Pues sí, evidentemente, nada más faltaba que dijera otra cosa Guaidó, a través de sus representantes. Fuentes cercanas a Juan Guaidó aseguran a la agencia EFE que el líder opositor espera comenzar su retorno a Caracas ya en las próximas horas. Vamos a ver qué ocurre en estos días. Y pues una serie de reacciones muy interesantes que se han dado en diferentes partes del mundo. Y el Grupo de Lima reitera que la transición venezolana debe hacerse pacíficamente. Hay temas muy complejos en esta situación que está viviendo Venezuela. Estados Unidos, como siempre, interviniendo para desorganizar todo, para contaminar un proceso que debió de haberse llevado a cabo por el país de una perspectiva independiente, libre, soberana, pero claro, como Estados Unidos tiene intereses muy claros en Estados Unidos, apoyado por los otros países que ya dije, el Grupo de Lima, pues entonces claro que impulsa, incluso se habla de una intervención militar. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Cuál es mi percepción? ¿Por qué Estados Unidos no puede entrar en Venezuela y no pueden abrir la puerta ni de la ayuda humanitaria ni del tema de la intervención militar? Para mí es muy claro, a mí me queda muy claro, porque en Venezuela en este momento, Pedro, amigos del auditorio, no hay un vacío de poder. Cuando Estados Unidos ha intervenido y la intervención surte algún efecto, generalmente negativo, es porque en el país en cuestión hay un vacío de poder, porque los gobernantes han perdido su poder, han perdido el apoyo, han perdido el reconocimiento de parte importante de la sociedad. Y en este caso, Pedro, amigos del auditorio, Nicolás Maduro no ha perdido el poder. No lo estoy defendiendo, estoy haciendo una descripción de lo que está pasando. Maduro sigue estando apoyado por facciones muy importantes o fracciones muy importantes en su país, de diferentes grupos sociales. No estoy diciendo que sea una blanca palomita, otra vez, no es una defensa, simplemente es una revisión de lo que está ocurriendo y ahí está el problema. Como no hay un vacío de poder, Estados Unidos definitivamente no puede terminar de romper esas barreras, que son barreras sociales, políticas muy importantes que probablemente Estados Unidos esté esperando a que se desgasten. Eso es lo que yo veo. Pedro, buenas tardes, amigos del auditorio. Le invitamos a que se comunique con nosotros, si me lo permites, Pedro, 50 95 11 10. 50 95 11 10 es nuestro número telefónico. Llámenos, por favor, participe en este programa, opine con nosotros, dialogue aquí con los productores y también nos puede escribir o nos puede mandar un mensaje a través de facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Tenemos muchas plataformas en las que usted nos puede escuchar, pero ahorita estamos en redam.mx. Ayúdenos corriendo la voz, por favor, se lo pido encarecidamente. redam.mx. Estamos en la aplicación Radio Centro, estamos en otras aplicaciones de radio como TuneIn, estamos en una que se llama Solo Radio o simplemente Radio, ¿cómo se llama? Algo así se llama, pero hay muchas aplicaciones que tienen que ver con el radio. Ahí búsquenos, por favor. Y bueno, pues ahí están los temas y las vías de comunicación para que usted se comunique con nosotros. Le agradezco mucho su preferencia, que esté aquí, que nos permita acompañarle, pero insisto, ayúdenos por favor a correr la voz para que la gente sepa que la programación de Radio Red 1110 AM, como le gusta, como la ha acostumbrado a escuchar los últimos 26 años, está en redam.mx y pronto estaremos en el 1110 de AM. Más nos vale que así sea, en el 1110 de AM. Bien, Pedro Manzano, ¿qué te trae por aquí? Pues muy buenas tardes, pues aquí visitando a las estrellas, ya que ellas no bajan a saludarnos pues ocasionalmente, pero ¿cómo es esto? Pues dicen, si la montaña no va a ti, pues venimos nosotros directamente. Fíjate que analizando todo lo que está pasando en Venezuela y este último hecho que ocurrió ayer a este periodista Jorge Ramos, que fue deportado prácticamente luego de que hizo una entrevista que no le pareció la forma en que se hizo. Recordemos que este periodista es muy inquisitivo, también es debate, enfrenta, cuestiona, y al parecer pues ha sido foco de los medios y ha puesto en el ojo del huracán otra vez a Venezuela, que ha estado en los reflectores. Sin embargo, yo creo que también surge otra reflexión de por qué también Estados Unidos, sabemos que Venezuela está en esta situación desde 1999, cuando llega Hugo Chávez al poder, y que hasta su muerte, hasta el 2003, estamos hablando 14 años más. 6 años que toma Maduro, que a partir del 2013 sumamos hasta ahorita, son 6 años más. Entonces, tenemos
un ejercicio del poder cercano, muchos aseguran, a una dictadura que tiene presente aquí en América Latina desde hace 20 años y que tiene una proyección hasta el 2025. Recordemos que Maduro ganó un proceso electoral cuestionado, donde muchos no fue totalmente transparente, hubo mano negra, como sabemos, pero vaya, ganó esas urnas hasta el 2025. Aquí el punto que quiero poner es que llevamos casi 20 años o más de 20 años de dictadura en este país hermano de Venezuela, y por qué precisamente ubiquemos por qué Estados Unidos está interesado. Se habla hasta de una posible invasión, como lo comentas, Willy, pero hay un ingrediente principal que también se suma a esto, y creo que todos lo sabemos y es bueno recordarlo y ponerlo en la mesa, en el sentido que también se acerca un proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna forma eso siempre aglutina, llamar convocar hacia un país que no es democrático. Yo creo que siempre abona cuando es una cuestión electoral. Entonces también es ahí una premisa, que se avecina un proceso electoral en Estados Unidos, y vemos cómo de alguna manera está usando los medios, está de alguna manera primero lo aísla económicamente, después viene el descrédito y que se vayan sumando más países para ir preparando ese terreno, muy posiblemente para intervenir directamente. Parece que ya tenemos a nuestro invitado. Sí, ya tenemos nuestra primera participación telefónica. Nos acompaña en la línea Larry Rubin. Él es representante del Partido Republicano en México y es presidente de la Comunidad Americana aquí en nuestro país. Larry, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Siempre es un gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto para hablar de Venezuela. Larry, pues de entrada, tu percepción, tu punto de vista sobre lo que ha estado ocurriendo ahora. ¿Cuál es la lectura que haces tú desde la posición del Partido Republicano sobre lo que está aconteciendo en Venezuela? ¿Estamos realmente ante una crisis humanitaria que requiere de la apertura de las fronteras y la ayuda de todos los países? Ese es un hecho. Yo creo que el éxodo de venezolanos a México y a los países vecinos de Venezuela es un hecho comprobable. Lo que ha también creado que muchos de estos países llevaran a cabo una estrategia de cabildeo en el Capitolio de Estados Unidos y a fin de cuentas con la administración buscando que Estados Unidos apoye y ayude en una situación que lleva ya muchos años, un genocida que se ha apoderado de Venezuela de una forma despótica y sin tenerle la mano de quien quite del camino, ya sea asesinarlo o como pasó ayer, secuestrar a un periodista de renombre mexicano, ¿no? Entonces, creo que esos son los riesgos que ha generado Nicolás Maduro, no solamente para Venezuela, pero ha desestabilizado a toda la región. Larry, ¿cuál es básicamente, concretamente, cuál es el interés de Estados Unidos en Venezuela? Pues más allá de un interés, Estados Unidos siempre ha tenido una política de promover la democracia, ¿no? Y gracias a Estados Unidos, Alemania y Hitler pudo ser parado. Entonces, esto ya viene de años y décadas atrás. La realidad es que Estados Unidos, desde Bosnia-Herzegovina, ¿no?, donde no había un interés particular, u otros tantos países donde Estados Unidos ha ayudado a crear o a fomentar la democracia. Aquí lo que se busca es básicamente que se respete la Carta Magna de Venezuela, donde estipula que el presidente, en caso de una elección, de que no se lleve a cabo una elección o no sea una elección democrática, pues entonces el presidente del Congreso toma la posición de presidente pro tempore, ¿no? Y este es Juan Guaidó, que buscará pues llevar a cabo elecciones democráticas, que es justo lo que no quiere hacer Nicolás Maduro, porque está entrinchado en el poder y sin duda con las fuerzas militares atrás de él difícilmente se va a salir con diálogo. Larry, me da la impresión de que ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro se sostienen por sí mismos en la situación en la que se encuentra Venezuela, tratando de leer el tablero internacional, pero creo que ninguna de las dos figuras tiene el alcance, la potencia, la posibilidad de
generar un cambio en ningún sentido. Es mi lectura, es decir, por la forma en la que se autoproclama Guaidó, por la forma en la que Nicolás Maduro se ha conducido los últimos años, por la historia de cómo llegó al poder. Entonces, no sé si estamos en un esquema de debilidades. Pues mira, yo creo que esa es una lectura sin duda, pero definitivamente el daño ya realizado a Venezuela, a los venezolanos, ¿no? La muerte de tantísimas personas en Venezuela y la hambruna, junto con la falta de medicamentos que hay por las pésimas políticas que ha venido llevando a cabo Nicolás Maduro, pues ahora sí que empujado y exiliado a millones de venezolanos que hoy están llegando no solamente a México, sino a las fronteras de Venezuela, como lo es Colombia, Brasil, y verdaderamente afectando a toda la región de una forma significativa, y no es nuevo, ¿no? Nicolás Maduro y este régimen lleva ya años haciéndole un daño permanente a Venezuela, y pues qué bueno que finalmente ya se construye una alianza de 50 naciones pues para ya llevar a cabo una transición democrática, que eso es lo único que se pide, ¿no? Larry, te saluda Pedro Manzano. Muy buenas tardes. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Tú, viendo cómo se ha desarrollado todos estos últimos hechos que han transcurrido sobre esta situación en Venezuela, ¿hacia dónde crees que vaya? ¿Crees que estamos viviendo los últimos meses de Nicolás Maduro? En el poder, Pues, claro. Claro, pues esperemos que sean los últimos meses en el poder de Nicolás Maduro, por el bien de Venezuela, por el bien de su gente, ¿no? Y definitivamente yo estaré viajando esta semana a Estados Unidos para consulta, pero la señal es clara. Estados Unidos apoya la democracia, apoya el hecho de que Juan Guaidó, por su misma Carta Magna de Venezuela, es el presidente legítimo, y pues a fin de cuentas Nicolás Maduro con ningún diálogo va a salir del poder, más que cuando sea totalmente aislado, y creo que eso es finalmente lo que está sucediendo aquí, es que estas 50 naciones buscan aislarlo para que finalmente salga del Palacio de Miraflores y deje a otro gobernar mejor un país que está verdaderamente destruido por este genocidio. Como sabemos, Venezuela, desde la llegada del poder de Chávez en 1999 y los 14 o alrededor de 15 años que estuvo al mando del poder y al cual hereda Maduro, ¿por qué no habíamos visto, o al menos tenemos esa percepción, en el papel de Estados Unidos, en el sentido de tener acciones más firmes, más contundentes, que es el contexto el que estamos leyendo hoy? ¿Tendrá que ver, este hecho tiene que ver con las próximas elecciones para reelección del presidente Donald Trump? ¿Será un contexto favorable para él? ¿Le abonará el estar teniendo una posición más dura hacia Venezuela? Pues más allá de esa postura particular, creo que lo importante y la razón de por qué Estados Unidos finalmente tiene una alternativa es porque ahora ya llegó Juan Guaidó, ¿no? Él definitivamente, gracias a la Carta Magna, pues se instaura como presidente legítimo de Venezuela, y ahí es donde Estados Unidos ve una oportunidad de apoyar al gobierno legalmente instaurado y así buscar un cambio, ¿no? Y esto no se había dado anteriormente. Las elecciones siempre en Venezuela tenían cuestionamientos, pero en esta pues fue verdaderamente ridícula la elección que quiso llevar a cabo Maduro, encarcelando o deshaciéndose de toda oposición, y aquí es donde pues ahora sí que toda o la mayoría de los países pues empiezan a cuestionar el mandato de Nicolás Maduro, y entra Juan Guaidó. Entonces las condiciones se dan. Definitivamente la presión de venezolanos en Estados Unidos ha venido siendo un factor importante. De primera mano te puedo decir que yo he visto en el Capitolio, estando ahí para visitar a algún senador o congresista, ver delegaciones de venezolanos que van a hablar con diferentes congresistas y diferentes líderes políticos. Entonces los venezolanos, el éxodo de venezolanos ha venido jugando un papel vital en que Estados Unidos apoye este tipo de, ahora sí que de proyectos democráticos para
para naciones como Venezuela. Larry, ¿tú crees que la salida para convocar elecciones sea realmente efectiva cuando sabemos que quien controla o quien va a contar los votos, pues es el propio gobierno de Maduro? Definitivamente eso es lo que se trata de evadir, ¿no? Por eso mismo, porque así lo ha venido manejando Nicolás Maduro para entrencharse en el poder, y lo que se busca aquí es que sea Juan Guaidó y el Congreso actual el que lleve a Venezuela elecciones, y de esta forma sean vigiladas por organismos internacionales ahora sí que reconocidos, y que sea una elección democrática, una elección limpia, y que obviamente Nicolás Maduro le ha quedado claro desde hace varios años que él perdería en una elección democrática, y creo que ahí es donde está la razón de ser de este movimiento de 50 naciones para buscar pues que haya autodeterminación, lo cual no existe hoy en Venezuela, y que haya una plena democracia. Larry, en este concierto de naciones del que hablas y en donde la presencia de México ha sido, la postura de México ha sido muy clara desde la idea de la no intervención, ¿por qué es tan importante para países como Estados Unidos, que incluso se ha invitado, no recuerdo la palabra que utilizó un medio de comunicación, pero que se ha invitado o se le hace un llamado un poco más, ¿cómo decirlo?, insistente a México para que se pronuncie a favor del papel que está jugando Juan Guaidó? ¿Por qué es importante en este momento México? ¿Qué representa? Definitivamente, y el vicepresidente Pence instó al gobierno mexicano por varias razones. Primero, porque lo considera un amigo y un aliado importante, no solamente en la región, sino en el mundo, y así han sido las relaciones México-Estados Unidos hasta ahora, una relación de amistad, de intereses mutuos, ¿no? Y de crecimiento de igual forma bilateral, y obviamente porque México es un referente importante en Latinoamérica y puede jugar un papel vital, y por eso se invita a que el gobierno mexicano de igual forma se sume a todas estas naciones, no solamente hispanoparlantes, sino alrededor del mundo, para promover la democracia y la autodeterminación, que es parte de esta doctrina Estrada, ¿no? La autodeterminación, como la Carta Magna lo estipula venezolana, es que el presidente del Congreso llevará a cabo elecciones, ¿no? Legítimas, y será el presidente pro tempore, ¿no? Entonces eso es justo lo que se limita a México a hacer, y creo que eso sería el lado correcto de la historia para finalmente ver un cambio positivo para los venezolanos, positivo para esta nación, y que en vez de ser el Estado fallido, el Estado paupérrimo que es hoy, vuelva a ser lo que era en los principios de los 90. Larry, ¿qué pasa si Nicolás Maduro no cede? ¿Cuál es la postura de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Pues Estados Unidos claramente ha dejado todas las opciones abiertas. Se espera y se desea que Nicolás Maduro tenga ahora por primera vez la madurez para ver qué es lo mejor pues para él y para el pueblo, para los militares. Ya más de 300 militares lo han abandonado, porque saben lo duro que es vivir en Venezuela y estar en contra de la gente, del deseo de la mayoría, y definitivamente pues se espera que con el aislamiento primero pues Nicolás decida salir, y porque el diálogo pues se ha venido dando por más de 10 años y no existe, ¿no? Él nada más busca el diálogo para extender su mandato, y a fin de cuentas eso no ha funcionado. Entonces, definitivamente creo que hay una gran oportunidad para que México trabaje con estas más de 50 naciones en buscar que Nicolás Maduro salga de Venezuela y deje a nuevas fuerzas democráticas, pues ahora sí que manejar a Venezuela de una manera mucho más efectiva y democrática. Larry, finalmente la contraparte demócrata piensa más o menos como ustedes o no. ¿Cómo están ellos? Pues en general sí, creo que muchos demócratas sin duda entienden la situación precaria, la crisis humanitaria que se vive en Venezuela ya desde hace varios años, y aplauden los esfuerzos de esta administración por tomar una decisión y tomar una posición firme al respecto,
Y definitivamente, como en todo país, habrá detractores, habrá los que buscan un premio electoral o ganar en temas electorales, pero esto va más allá de eso. Esta es una crisis humanitaria la que vive Venezuela ya desde hace varios años, y bueno, finalmente vemos la determinación del presidente Trump por llevar a cabo elecciones democráticas en Venezuela y resolver los temas centrales de diferentes partes del mundo, incluyendo hoy la visita con Kim Jong-un en Vietnam. Bien, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, presidente de la Comunidad Americana, muchas gracias por tomar la llamada, siempre es un gusto platicar contigo y como siempre, pues la invitación siempre está abierta, Larry, la línea está siempre abierta para que sigamos comunicándonos y en función de cómo evolucione este tema, pues te pediremos igual que nos vuelvas a dar un poco más de luz sobre esta situación. Será un gusto, les agradezco a ustedes y estamos en contacto. Gracias, Larry, que tengas buenas tardes. Larry Rubin, esta tarde aquí en Los Productores. Usted lo conoce, es un personaje que tiene una presencia importante en los medios de comunicación, pues es la voz de los republicanos aquí en México y ahí está su postura. A mí, en lo particular, no acaba de convencerme la posición de los Estados Unidos. Históricamente ha sido intervencionista, pero para mal, ¿no? Ahí está, hay muchos ejemplos, usted menciónelos, Pedro, hemos hablado aquí de ellos a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo, Medio Oriente, América Latina, en otros lugares, y la verdad es que pues siempre ha habido ahí, siempre quedan las dudas, ¿no? Siempre, al final, la historia habla por sí sola y creo que no hemos llegado a ninguna solución clara y yo no estoy de acuerdo en esta idea de que tenga que haber el lado bueno o el lado positivo de la historia. Creo que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, Venezuela tiene que decidir su futuro ella sola. Venezuela tiene que hacerse responsable de su estabilidad, de su soberanía, de su libertad, de su régimen político y de la forma en cómo quieren ser gobernados. Ojalá que lleguen a un buen término sin la intervención de otros países, sin el protagonismo de otras naciones y creo que pues hay que tener mucho cuidado y no juzgar. Ahora, si me permites, Pedro, la lectura de lo que hago yo, de lo que pasó con Jorge, a Jorge lo respeto. Qué mal que le hayan hecho lo que le hicieron. Que lo hayan encerrado en un cuarto, que le hayan terminado una entrevista. Pedro, si yo te estoy haciendo una pregunta y tú no me la quieres contestar, no estás obligado a contestarla, te levantas y te vas cuando quieras. Claro, en este caso, si llegas y te sientas con el presidente del país y le dices, ¿cómo lo llamo? ¿Presidente o dictador? Si lo estás provocando, pues entonces, ¿qué esperas? Tampoco esperes que te reciban con una fiesta de bienvenida, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego el video, a reserva de lo que podamos platicar ahora, vamos a tener a un periodista ahora que sabe mucho más que un servidor de este tema, pero yo vería con la debida reserva el video que presentó, que le enseña Jorge Ramos a Nicolás Maduro y que le dice casi que tiene que decir de esto, y son unos jóvenes que no conocemos su origen, que están expulgando, que están buscando comida en un camión de basura. Así como así, eso no es Venezuela. Perdón, pero eso no es Venezuela. Tenemos que ser mucho más objetivos y creo que tenemos que ser mucho más serios, ¿no? Es decir, una golondrina no hace verano, pues. Sí, así es. O sea, vemos creo que son 2 o 3 personas que están comiendo de un camión y de alguna manera es una imagen mediáticamente que penetra, que llega, ¿no? Hasta y se ven ahí aislados. No vemos a una masa que está ahí buscando comida, pero creo que el impacto que iba a tener, yo creo que estaba medido, ¿no? Yo pienso que sí. ¿No? Yo pienso que sí. Vamos a continuar con este diálogo, vamos a tratar de entender mucho más, vamos a tratar de ampliar nuestra perspectiva, como siempre, en el ánimo de normar criterio. Para entender más sobre esta situación, nos acompaña en la línea y le agradecemos mucho que nos tome la llamada José Alfredo de Bastos. Él es periodista, analista político, venezolano, radica en Washington en este momento. José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes, buenas tardes. José, tu visión, por favor, de las cosas, de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. ¿Hacia dónde vamos? Me da la impresión de que a pesar de la presencia del Grupo de Lima, la insistencia de Estados Unidos, el papel de Nicolás Maduro en Venezuela haciendo declaraciones y lo que ocurrió ahora con el periodista Ramos, a veces no sé si estamos en punto muerto. ¿Cuál es la lectura que haces tú, José Alfredo? Sí, bueno, creo que sí, sin lugar a dudas, luego de lo que ocurrió el día sábado 23 con el intento de ingresar ayuda humanitaria por la frontera con Brasil y con Colombia de parte de Guaidó, digamos, el líder
la oposición, el presidente encargado, digamos, dependiendo de la visión que usted tenga. Sí es cierto que parece estar en algún momento difícil para Guaidó, ¿no? Inicialmente para Guaidó, porque es complejo saber cuál es el siguiente paso que puede tomar intentando llevar, digamos, a la transición en Venezuela. Obviamente Nicolás Maduro la sigue teniendo muy difícil porque la comunidad internacional mayoritariamente pues sigue oponiéndosele y no lo reconoce como presidente. Hay muchas sanciones contra sus funcionarios, contra él mismo, también contra la estatal petrolera PDVSA, y obviamente el panorama no mejora para él. También hemos visto cómo 300 militares venezolanos han escapado prácticamente a Colombia en estos últimos días, demostrando, digamos, la molestia que existe dentro de la Fuerza Armada venezolana, por lo cual Maduro pues claramente no está en un buen momento, pero creo que no cabe duda de que Juan Guaidó y las fuerzas que se oponen a Maduro tienen que reagruparse, creo yo, y ver cuál puede ser el próximo paso para seguir presionando a Maduro y buscar su salida. José Alfredo, se ha insistido mucho o se ha hecho un llamado constante y con una fuerza considerable para que México se pronuncie en un sentido o en otro en términos de lo que debiera ocurrir, digamos, ¿no? O lo que se le ha pedido a México es que se pronuncie a favor ante el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. ¿Cuál piensas tú que es la verdadera influencia que puede tener México en una situación como esta? Bueno, yo creo que a estas alturas no sumaría, digamos, demasiado que México también reconozca a Juan Guaidó, ¿no? Creo que la cantidad de países que lo han reconocido y la relevancia que estos tienen, pues, le da mucho impulso a Guaidó, y México tampoco ha tenido una posición, digamos, de abiertamente apoyar a Nicolás Maduro y a que se mantenga en el poder, ¿no? Que si lo hiciera, creo que sí afectaría a Guaidó, digamos, y beneficiaría mucho a Maduro, porque Maduro realmente solo, en América Latina al menos, solo tiene a los gobiernos que siempre han estado de la mano con el chavismo y que también tienen sus, digamos, las polémicas en torno a su legitimidad, ¿no? O en el caso de Cuba, por ejemplo, que no es una democracia, o países que han sido muy aliados, y a Maduro le convendría mucho que México lo apoyara más abiertamente. Entonces creo que a estas alturas el rol que podría jugar México, que yo pensaría que Guaidó y la Asamblea Nacional Venezolana podrían pedirle, es uno que se acerque un poco más al que está jugando Uruguay, ¿no? De intentar, de cierta manera, protagonizar, si se quiere, buscar una salida alterna a la del Grupo de Lima, pero que se involucre un poco más, ¿no? Porque Uruguay, más allá de que firmó una declaración conjunta con México, pues estuvo en esta reunión con la Unión Europea, también ha hablado de que hacen falta elecciones. Entonces creo que si México darle un rol más preponderante a México sería, creo yo, por esa vía, ¿no? De unirse a Uruguay en una asociación alterna a la del Grupo de Lima, pero que también busque una salida a la crisis, que no sea únicamente, digamos, llamar o pedir por una negociación pacífica, que es algo que no tiene mayor contenido, ¿no? Claro, José Alfredo de Bastos, ahora que te refieres a Uruguay, el expresidente Mujica dijo, hay que darle opciones para salir a Nicolás Maduro. ¿Qué opciones tiene desde tu óptica Maduro ahora? ¿Qué tiene que hacer o qué debiera hacer para que las cosas, no sé si van a regresar a la calma o cuando menos para que tomen otro curso? ¿Qué dices tú? Bueno, es que quizás ahí está el principal escollo, si se quiere, de realmente Maduro para seguir siendo el presidente de Venezuela, pero sin la presión internacional y sin la presión interna también, yo diría que no tiene ninguna opción. O sea, realmente la opción para Maduro, sobre todo si él quiere, recuperar la paz del país y el bienestar del país, pero también salvar al chavismo, ¿no? A su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Si le quiere facilitar un futuro al partido, pues tendría que aceptar su salida del poder, ¿no? Y pensar quizás en algo como lo que ocurrió en Nicaragua en los años 80, donde Daniel Ortega aceptó básicamente unas elecciones libres, con mucha observación internacional, salió del poder y a los pocos años regresó. Creo que esa podría ser una opción de Maduro, pensando más en el futuro de Venezuela, pero también de su fuerza política, ¿no? Del PSUV y del chavismo en general. Para Maduro seguir siendo presidente, pero con la legitimidad y con el reconocimiento interno y externo, yo creo que no tiene mayor opción. Otros actores del chavismo podrían tenerlo, pero creo que el propio Maduro ya no tiene, o se queda, digamos,
con la fuerza bruta, si se quiere, o tiene que buscar una salida. José Alfredo de Bastos, muy buenas tardes, te saluda Pedro Manzano. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sería la salida? ¿Ustedes están pensando que la solución a esta crisis podría ser la intervención militar? ¿Que podría ser la intervención militar por parte de Estados Unidos? ¿Podría ser la solución? Sí, bueno, creo que, digamos, la oposición, el grupo que respalda a Guaidó, creo que mantiene esa puerta abierta como la última opción. Creo que de momento al menos parece ser más una amenaza. Lo que quiere, digamos, las fuerzas que se oponen a Maduro quieren que se mantenga viva esa amenaza como para atemorizar a Maduro y a sus fuerzas, ¿no? Para presionarlas a que salgan, a que busquen una salida del poder. Realmente no parece en este momento haber, digamos, ningún preparativo para ningún tipo de intervención de Estados Unidos, y también es cierto que ayer el Grupo de Lima, muchos países que han sido muy cercanos aliados a Guaidó dijeron expresamente que no quieren ningún tipo de intervención militar extranjera, ¿no? El problema que tiene, digamos, Guaidó y quienes lo apoyan es qué hacer mientras la intervención extranjera o algún tipo de acción militar externa se convierte en una opción real, porque actualmente no lo es, ¿no? Incluso si realmente es lo que desean algunos, de momento todavía la comunidad internacional quiere seguir presionando e insistir en conseguir alguna salida diplomática. José Alfredo, ¿crees que Nicolás Maduro ceda a esta presión o en algún momento ya esté considerando una forma de poder negociar y sobre todo negociar para tener él una salvaguarda y todo este equipo de militares que lo apoya? ¿Crees que realmente esté considerando negociar para dejar el poder, digámoslo así? Yo pensaría que Maduro personalmente no, porque creo que si él lo desearía, creo que ya hace unos días o unas semanas incluso hubiera podido buscar la salida, ¿no? Porque él realmente se le han dado las señales de que si él quisiera irse a un exilio y, digamos, evadir la cárcel o evadir la justicia, pues lo podría hacer y tiene sitios donde lo recibirían sin demasiado problema, ¿no? Entonces creo que Maduro todavía no debe estar pensando en esa opción. Creo que quienes más podrían hacerlo en las próximas semanas serían muchos de los funcionarios militares que lo rodean, ¿no? Que ellos quizás, creo que es distinto, digamos, el presidente tiene muchas salidas, o sea, muchos países le podrían ofrecer un sitio para exiliarse, pero muchos generales que no conocemos su nombre, digamos, que son anónimos, pues seguramente no todo el mundo cabe en ese avión que se va al exilio. Entonces creo que quienes están en esa segunda línea de mando, creo que podrían sí estar empezando a ver que, bueno, que se cierra el círculo y que para ellos sería mejor de alguna manera presionar la salida de Maduro y conseguir garantías para un futuro, digamos, dado que fueron protagonistas de la transición. Creo que lo próximo también que hay que ver es que las sanciones que impuso Estados Unidos a PDVSA, que es la compañía de petróleo de Venezuela, de donde llegan prácticamente todos los recursos a Venezuela, pues en los próximos días debería empezar a notarse esas sanciones y la escasez que hay en Venezuela de alimentos, de medicinas, de energía eléctrica, por ejemplo, probablemente se profundice, y cuando eso ocurra en las próximas semanas, creo que puede haber más líderes militares, incluso otros líderes civiles del gobierno que le exijan a Maduro algún cambio, ¿no? Que lo presionen y que lo obligan prácticamente a buscar una negociación y una salida del país. Pero obviamente no podría no ocurrir, pero siento que algunos altos mandos militares sí podrían comenzar a ver esta opción en las próximas semanas. José Alfredo, ¿qué opinión te merece esa imagen que nos informa Jorge Ramos, que presentó a Nicolás Maduro, donde aparecen unos jóvenes comiendo, buscando comida en un carro de basura? ¿Qué te dice esa imagen? No, bueno, ciertamente eso ocurre en Venezuela, ¿no? Es verdad que eso una imagen similar seguramente se puede observar en otros países, ¿no? En muchos países del mundo. Creo que como indican los reportes, incluso las últimas veces que yo estaba en Venezuela, se nota mucho más, ¿no? Realmente hay mucha más gente que hace 15 años, que hace 10 años. Uno ve más gente desesperada buscando alimentos en basuras, esperando fuera de restaurantes para ver qué le pueden dar, ¿no? O sea, creo que eso no
no es mentira, obviamente, como digo, era una única imagen que bueno, no implica que todo el país esté así. Creo que hay otras imágenes incluso más duras que retratan lo que es la situación venezolana, al igual que muchas cifras, ¿no? Que lo muestran así. Entiendo que esta imagen moleste a quien esté, digamos, siendo entrevistado, pero bueno, también es el estilo de Jorge Ramos, no deja de ser cierto, y de ahí a retenerlo y quitarle incluso los equipos, creo que hay un largo trecho. ¿Cuánto le queda a Maduro en el poder, José Alfredo de Bastos, desde tu perspectiva, así como están las cosas ahora? Bueno, creo que mínimo le quedan algunas semanas o algunos meses, ¿no? Yo creo que luego de lo que le ocurrió el sábado, que quizás era la última apuesta de Guaidó y de quienes lo apoyan para que la crisis terminara rápido, si se quiere, pues no se dio, no hubo un cambio de gobierno, no hubo un quiebre en las Fuerzas Armadas significativo al menos, y creo que esto hace que al menos, digamos, que sigamos un poco con esta crisis un par de meses. De ahí en adelante, pues, podría extenderse mucho más. A veces cuesta ver cómo Maduro puede seguir en el poder, digamos, de aquí a un año, pero no es imposible. Así que yo diría que al menos 2 o 3 meses, pero bueno, máximo pues podría ser muchos años más, ¿no? O sea que de continuar esta tendencia, ¿crees que podría acabar Nicolás Maduro con su periodo hasta el 2025? Lo cual sería terrible, ¿no? Sí, o sea, cuesta ver eso, ¿no? Cuesta ver que no ocurra algo anteriormente para que él renuncie. Yo creo que una posibilidad es que cuando como decía, estas sanciones se empiecen a notar mucho más en Venezuela, los mismos aliados de Maduro en el chavismo, en el Partido Socialista Unido, pues busquen su salida e intenten mantener algún otro miembro del partido en el poder, ¿no? Y que intenten, digamos, negociar, que les retiren las sanciones, buscando una solución, digamos, a mediano plazo, no salir del poder y llamar a elecciones en 90 días o en un año, pero sí recortar ese periodo, digamos, al 2022 o 2023. Es difícil saber que están tramando, digamos, los aliados de Maduro, y yo no veo que él se mantenga hasta el 2025, pero también cuesta ver en qué momento se va a dar ese quiebre definitivo que lo obligue a salir del poder. ¿Qué tiene Juan Guaidó para poder anteponerse en esta situación? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué garantías hay de que Guaidó realmente va a provocar un cambio como el que se demanda en algunos sectores de la población en Venezuela? Bueno, lo primero que tiene es el respaldo que se ha ganado, sí, ciertamente de la población en pocos días, pero sobre todo el cansancio y casi la desesperación que hay por un cambio en Venezuela, ¿no? Más allá de ser Guaidó, creo que desde hace tiempo la mayoría de los venezolanos anhela un cambio, y creo que esa es la principal fuerza que tiene Guaidó. Obviamente el apoyo de la comunidad internacional ha sido muy importante. Y creo que luego, si se diera ese quiebre, digamos, ese cambio de gobierno, lo más importante que tiene que atender inicialmente Guaidó es el apoyo de las fuerzas militares, ¿no? O sea, que no solo retiren a Maduro del poder, si en definitiva lo hacen, sino que ayuden pues un poco a estabilizar el país, porque obviamente la salida de Maduro no implica que viene una transición, digamos, pacífica y estable. Entonces necesitaría hacer muchas alianzas con militares, también con grupos del chavismo, digamos, que se han ido poco a poco descontentos con lo que ha hecho Maduro, y bueno, y con cierta estabilidad pues empezar a implementar medidas económicas que reactiven la economía, ¿no? Y también obviamente que retiren las sanciones que se han impuesto en los últimos días y reabrir un poco a Venezuela ante el mundo, pero obviamente no sería un proceso fácil, y por eso digo que necesita la estabilidad del país, porque va a haber muchas molestias cuando estas reformas se tengan que empezar a tomar. José Alfredo, ¿tú verías conveniente o factible o qué opinión te merece un escenario donde ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó fueran los candidatos? ¿Tú verías conveniente un tercero en la contienda? Sí, creo que no habría ningún inconveniente. Creo que sobre todo porque Guaidó no es, digamos, la figura, se ha convertido, sí, en la figura de la oposición, pero por el cargo que acaba de tomar de presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Realmente el año pasado era un dirigente muy poco conocido. El problema es que no existe una tercera fuerza, es decir, si no es Maduro,
tendría que ser otra persona del chavismo, y si no es Guaidó, tendría que ser otra persona de los partidos que por 20 años se han opuesto al chavismo, ¿no? Entonces, no existe, digamos, un independiente, una tercera vía venezolana, pero creo que no habría nadie se opondría que no fuera ni Maduro ni Guaidó, sino algún otro dirigente, digamos, poco vinculado a partidos políticos. Creo que podría darse, y incluso hay ciertas figuras en el mundo académico en Venezuela que podrían tomar ese rol, aunque igualmente están vinculadas, digamos, a la oposición. José Alfredo de Bastos, periodista, analista político venezolano, que ahora por el momento te encuentras en Washington. ¿Piensas regresar en algún momento a Venezuela? ¿Cómo estás ahora en Washington? Sí, bueno, realmente sí es mi deseo, porque yo vine aquí, bueno, en teoría venía por unos meses nada más y ya tengo casi 7 años, pero sin duda que es el deseo que tengo y de involucrarme de alguna manera en la transición en Venezuela, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, no agarraría el primer avión a Caracas, pero sí, más adelante sin duda tendría el deseo de volver. Muy bien, pues muchas gracias, José Alfredo de Bastos, gracias por haber tomado la llamada. Te pedimos que mantengamos la comunicación constante, siempre abiertos los canales para seguir dándole una revisión importante a este tema que nos preocupa, que nos llama la atención y que es importante. Muchas gracias, José Alfredo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Pues ahí está la voz de este periodista, analista político, es venezolano, radica ahora en Washington, tiene casi 7 años, lo acaba de decir, y aquí está su postura. Pedro, amigos del auditorio, tengo algunas llamadas, si me permites, algunos mensajes que nos mandan nuestros amigos a través de Facebook. Estamos en facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro, también estamos en redam.mx, estamos en la aplicación Radio Centro, estamos en varias aplicaciones de radio que usted puede buscar, estamos por ejemplo no sé si en MyTuner Radio, no sé si estamos ahí, en TuneIn Radio, ahí seguramente estamos en la aplicación de Radio Centro, y hay otras por ahí, hay una que se llama... ¿Cómo se llama? iVox, ¿no? No, pero eso es otra cosa, porque eso es para descargar programas programas anteriores. A ver, si quieres que diga las plataformas, ahí te van todas. Estamos en iVox, iVox se escribe con B labiodental, iVox, W-O-I-X, iVox. Estamos en iTunes, iTunes, se escribe iTunes para los usuarios de iPhone y de iPad, o si está instalada en la computadora la aplicación o la plataforma de iTunes. Estamos en Spotify, estamos en TuneIn, como se lo dije hace un momento. Estamos en Twitter también como @productoresred. Estamos en Facebook Live, ahora estamos en facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Repito, facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Ahí nos puede ver en vivo todos los días de 3 a 4. Estamos en YouTube. Esto lo compartimos más tarde. Termina el programa y subimos el archivo. Y estamos en Instagram en @LosProductoresRed. @LosProductoresRed. Y ahora sí vamos a los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Irma Villagómez nos manda saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Saludos, Irma, gracias por estar con nosotros. David Chamal dice, ya no los escuchamos en Spotify. Pues no sé, Guillermo, qué tenga que decir. Se parece a Maduro. Todo es repelar, todo es pelear, todo es gritar, pero no resuelve nada, ¿no? O sea, ahí está, míralo, nomás se ríe. A ver, ya no nos escuchan en Spotify, ¿qué pasó? Son tantos los usuarios que ya reventamos la plataforma. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Dice que hacen falta recursos. ¿Qué? ¿Nos están cobrando o qué? Pues hay que hacer una cooperacha, faltaba más. Bueno, no sé qué pasa, David Chamal, pero vamos a ver qué nos dice Guillermo y espero resolverlo pronto, porque yo acabo de anunciar Spotify y no me dijeron que no. Arturo Alcántar dice, excelente programa, pero me gustaba más de noche, me relajaba, dice, no, así le pone, no. Bueno, Arturo, danos la oportunidad, nos estamos organizando, vamos a ver qué hacemos ahora que regresemos al aire. Sí, Pedro. Esperamos que las tardes no lo estresemos, ¿verdad? Ojalá que no. Hermelinda Neri dice, buena tarde, gusto en saludarte, igualmente Hermelinda, un gusto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Lorena Gómez dice, a Jorge Ramos le encanta que le hagan cosas, así ha provocado a muchos, eso no es ser un buen periodista, eso es ser un provocador, y un día se le va a ir de las manos. Y Jorge Luna dice, hola,
¿Un periodista podrá ser imparcial? Desde mi punto de vista, Jorge Ramos presentó con el video solo una muy pequeña parte de la realidad venezolana. Nicolás Maduro cayó redondito, mostró su visceralidad. Si Ramos quería provocarlo, lo logró, pero dejó a un lado una gran oportunidad de presentarlo y que nosotros, como consumidores de noticias, pudiéramos tomar una posición. Saludos desde Arkansas. Tienes toda la razón, Jorge. Tienes toda la razón. Yo, de entrada, en este caso, dejaría a Jorge Ramos fuera de la jugada. No me parece un elemento determinante como para saber cuáles son los destinos de Venezuela y cuál es el papel que tienen que jugar todos los demás países que están, cuando menos ahí asomados, viendo lo que está pasando, ¿no? Y unos apoyando a Estados Unidos, otros apoyando a Maduro. Definitivamente no. A mí no me gustó en absoluto que presentara a esta imagen que ya ha estado dando vueltas también por la televisión, una imagen de unas personas, unos hombres, escarbando en un camión de basura y comiendo algo. Eso no es Venezuela, eso no es un país. Por favor, tiene uno que ser un poco más serio, un poco más riguroso. O sea, si realmente vamos a hacer eso, pues entonces presentemos verdaderamente una buena investigación, mandemos una brigada o veamos lo que se tiene que hacer para que realmente podamos ver una región mucho más grande del país, que se tomen otro tipo de imágenes, pero cuidado, por favor, con lo que vemos y con lo que escuchamos en todos los medios de comunicación. Aquí no hemos hecho ningún juicio determinante de nada, pero a mí me queda claro que 3 personas no representan, bueno, ni a media cuadra en Venezuela. O sea, por favor, ahí sí me parece que estamos más allá de la solidaridad gremial que debemos tener, porque probablemente el equipo de Univisión la pasó mal porque los encerraron en un cuarto. Bueno, a eso te arriesgas cuando vas a una situación como esa, ¿no? Cuando vas a entrevistar a un personaje que puede ser un tirano o no, que puede ser un dictador o no, que puede ser un represor o no, y que vas y lo provocas y de entrada le dices, oiga, ¿cómo le llamo? ¿Presidente o dictador o presidente? Y luego, y Maduro aguantó y luego le siguió haciendo preguntas hasta que dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Bueno, y también hay que decir lo que nos comentó el periodista que entrevistamos hace un momento, José Alfredo de Bastos, que es una realidad que sí se está viendo cada vez más, pero tampoco es una constante. O sea, una imagen tampoco puede hablar de que es un todo, pero de alguna manera nos comenta que es una realidad que se está viendo un poco más. Sabemos que esta imagen busca ese impacto mediático, ¿no? Claro. Y es parte del estilo, ¿no? Sí, pero hay que ser muy ingenuo para pensar que realmente esa es la situación que vive todo el pueblo venezolano. Sí. No puede ser, o sea, definitivamente no puede ser. No estoy diciendo que la situación esté bien, por favor, a ver que quede claro que no estoy apoyando, estoy tratando de ser, en la medida de lo posible, lo más objetivo. No sé si me explico. Tenemos que tratar de entender todo lo que pasa en el panorama más amplio posible. Esa es la idea. Pero la verdad es que a mí no me gusta que se tome esta situación del periodista Jorge Ramos para ampliar el problema político del país. Creo que es diferente, ¿no? Tiene que ser diferente. Creo que México, primero, no tiene que ceder a la presión de ningún otro país. México tiene que mantener su postura, México tiene que obedecer su política, su espíritu, su vocación y su tradición en términos de relaciones internacionales y diplomacia. Me queda claro, yo apoyo la posición de México en el sentido de no manifestarse ni a favor ni en contra. Se han manifestado a favor del diálogo, que Venezuela resuelva los problemas en la mejor medida, y en eso es más que suficiente, sin reconocer a nadie y sin desconocer a nadie. La otra, yo estoy convencido de que Guaidó no las tiene todas consigo. Guaidó es el instrumento, es el juguete de los Estados Unidos, es el títere de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, en este espíritu intervencionista que tanto daño ha hecho a lo largo de la historia, va a hacer lo indecible con tal de que Guaidó se ponga en el poder. Y después se van a hacer los desentendidos en cuanto aseguren el tema del petróleo, que ya hemos visto que ahí están los intereses, ¿no? En el petróleo, es lo que tiene Estados Unidos. Y por otro lado, insisto, mi posición, si me la preguntas, Pedro, si me la preguntan mis amigos del auditorio, Venezuela tiene que resolver su situación por sí sola. La República Bolivariana de Venezuela tiene que resolver su problema por sí sola, respetando su soberanía, sus leyes y su derecho a la autodeterminación. Sí, y decir y recordar que históricamente la posición de Estados Unidos siempre ha sido también que en el nombre de la democracia, pues también te da paso a hacer ciertos pecados, ¿no? Recordemos Panamá, recordemos Irak, de alguna manera siempre se deslegitima un gobierno y acabas poniendo un gobierno a modo. Entonces la experiencia histórica nos ha dicho otra cosa. Concuerdo contigo, los venezolanos
tienen derecho a autodeterminarse, decidir qué va a pasar, pero también es importante la presión internacional, hay que decirlo, ¿no? El problema sería que Venezuela permitiera que pesara más la opinión internacional y la presión internacional que su propia autodeterminación. Eso sí sería preocupante, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque no puede tener un peso específico importante un grupo de naciones que al final no se van a ser responsables de lo que pasa en Venezuela. No sé si me explico. Sí, de alguna manera están siguiendo una línea marcada por Estados Unidos, ¿no? Se están sumando. Algunos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Laura Rosa dice, saludos, ya quiero escucharlos por radio. Gracias, Laura, nosotros también ya queremos estar en el 1110, pero no está en nuestras manos. Si estuviera en mis manos, estaríamos en AM, en FM, en HD, estaríamos en onda corta, estaríamos en todos lados transmitiendo nuestros mensajes, pero no es posible por ahora. Everardo Carvajal dice, saludos desde Orizaba, espero cambien de horario como antes, ahorita es hora de trabajo y es difícil escucharlos. Saludos, Everardo, un abrazo, gracias por tu comentario. Ana Eugenia Roel dice, en TuneIn, sí se les escucha en el 1110, gracias. Porque por otro lado Jorge Luna dice que en TuneIn Radio ya no se escucha Grupo Radio Centro, solo por la app de Radio Centro, pero sí estamos en otras aplicaciones, Jorge. Y Adriana, búscanos por favor hay muchas aplicaciones de radio y muchas son gratuitas, no tienes problema. Y hay otra, Radio Garden, que no es aplicación, es una plataforma, está padrísima, pero ahí sí hay que tener tiempo porque se va a clavar uno en la computadora. Éntrele a Radio Garden, así ponga Radio Garden, y va a escuchar todas, TODAS, todas las estaciones del mundo, todas, en vivo, en internet y en el espectro radioeléctrico, en AM y en FM. Éntrenle por favor a Radio Garden, van a ver qué divertidas se van a pegar. Y por último, Adriana Cárdenas dice, gusto escuchándolos en vivo. Saludos desde Jiquilpan, Michoacán. Saludos, Adriana. Gracias por estar con nosotros escuchándonos. Pedro, ya nos tenemos que ir. ¿Quieres decir algo? Pues solamente me hiciste recordar al legendario tío Gamboín que vamos a pasar sus deseos a la gerencia, o sea, a ti. Sí, pásenmelos. Yo me encargo de revisarlos y de ver todo. Ya leí todo, Guillermo. No me des instrucciones. Yo pensé que ibas a decir hasta la victoria siempre o viva Bolívar y esas cosas, no sé, pero bueno. Bueno, ya faltan 20 segundos para las 4 de la tarde. A continuación lo dejamos con nuestro queridísimo, bien amado Ramón Piezarro García en el programa Entornos. Gracias a todo el equipo que hizo posible este programa, en la producción Guillermo Vázquez, en los controles Alejandro Ambrosio y Daniel Morales. Muchas gracias, muchachos. Y a los teléfonos Samantha García y Pilar Rosales. Estoy recibiendo aquí otro mensaje. Dice... Sí, bueno, ya lo leí, es de Jorge Luna, ya lo leí, todo lo que dice de la visceralidad, por cómo fue provocado Maduro, ¿no? Con este tipo de videos. Pues sí, es un tipo irascible y seguramente tampoco aguanta mucho. Es decir, ni Guaidó ni Maduro son tipos de una sola pieza, hombre. A mí ninguno de los dos me parece honorable y no creo que ninguno de los dos pueda llevar a Venezuela al destino que se merece, ¿no? Darle la vida, la calidad de vida y lo que realmente requiere y debe de tener un país como Venezuela. Mis mejores deseos para todos los venezolanos, ojalá que resuelvan lo mejor posible y que asuman la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones y que todo sea para bien, para el beneficio del continente, para el beneficio de América Latina, para el beneficio de todos. Gracias por habernos permitido acompañarle. Muy buenas tardes, Pedro, que tengas excelente tarde. Gracias a usted y lo invitamos mañana en punto de las 3 de la tarde para otra emisión más de Los Productores. Que tenga un estupendo día, no se salga de la red.